Muy buenos días, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos lo que son las neoplasias a nivel del sistema renal y urinario en su segunda parte. Comenzamos. Bueno, como habíamos quedado en una primera oportunidad, habíamos hablado de lo que eran en sí los tumores benignos. En la primera parte estudiamos las características de algunos de las neoplasias renales benignas que se desarrollaban en este órgano. Primero comenzaremos hablando de lo que es el angiomiolipoma o hamartoma renal. Veremos que esta es una neoplasia mesenquimal benigna compuesta por tejido graso maduro, músculo liso y vasos sanguíneos de paredes gruesas. Este tipo de tumor tiene prevalencia aproximada del 1 al 3% de todas las masas renales. Veremos también que puede aparecer de forma esporádica, hasta el 80% de los casos será de presentación unilateral. Este tipo de tumor se asocia a lo que es esclerosis tuberosa en el 20% de los casos, y veremos que también en algunos casos donde se presenta este tumor afectando a ambos riñones de forma bilateral, se presentará asociado a hemorragias. También podría asociarse en el 80% de los casos a procesos de linfagioleumiatosis y lo que hace que, digamos, el síndrome de esclerosis tuberosa se haga más pronunciado en estos pacientes. El angiomiolipoma o hamartoma renal, como su nombre lo indica, es un tumor que afecta tanto los vasos como la musculatura del riñón y también desarrollará un tipo de tejido adiposo. Y como habíamos mencionado, este tumor puede asociarse a lo que es esclerosis tuberosa, también tener una afectación bilateral y presentarse en una forma aguda, en un principio de forma asintomática. Veremos también que puede asociarse a lo que es un adenoma sebáceo, la presencia tal vez de retardo mental también en el paciente o cuadros de epilepsia. Veremos también que el angiomiolipoma o hamartoma renal, en cuanto a lo que es el diagnóstico, veremos que hay que hacer un reconocimiento de los tejidos afectados y que dentro de los cuales podríamos encontrar tejido graso dentro de la lesión tumoral. En algún caso puede ser el hallazgo del tipo accidental, en la forma en que, digamos, se haya realizado en el paciente una ecografía a nivel abdominal, veremos que también estos pacientes pueden presentar la triada sintomatológica, que es presentar un dolor en el flanco afectado, que se da hasta en un 40% de los casos, masa palpable en el 11% de los casos y hematuria macroscópica. Además, suele debutar, digamos, en su fase aguda como un abdomen agudo por hemorragia retroperitoneal, o también los pacientes presentarán lo que es un shock hipovolémico, ¿no? Asociado a lo que es el síndrome de Wunderlich. En cuanto a la ecografía, veremos que podemos encontrar la señal hipercoica y sombra acústica. En la tomografía computarizada encontraremos una atenuación de los contrastes a menos de 10 unidades. Es un signo patognomónico de este tipo de tumor. Y en cuanto a la biopsia percutánea, veremos si aplicarlo o no, dependiendo del riesgo que corre el paciente de sufrir un sangrado. Entonces, como hablábamos del diagnóstico en lo que respecta al angiomiolipoma o hamartoma renal, veremos que este tipo de lesión es una lesión no encapsulada y que, como habíamos mencionado, está compuesto de células grasas maduras, músculo liso y afectará también los vasos sanguíneos renales. Y en cuanto, digamos, al esquema que nosotros podemos observar, veremos que en cuanto al diagnóstico podríamos realizar un proceso de arteriografía, ultrasonografía, tomografía computarizada, estudios que nos ayudarán a corroborar nuestro diagnóstico. En cuanto al tratamiento, podríamos ver que está basado en lo que es la preservación de nefronas,
veremos que está indicado realizar una embolización arterial selectiva, lo que hace que en este proceso, donde se desarrolla por obstrucción de los vasos arteriales afectados, se evite la diseminación de este tumor. En cuanto a las indicaciones, veremos que esto se aplicará a pacientes que presentan mucha sintomatología, cuando encontremos masas tumorales más grandes de 4 centímetros de diámetro, además cuando este tumor tenga un crecimiento rápido, presente sangrado espontáneo y tal vez haya un alto riesgo de complicación. En todo caso, también podría el paciente someterse, dependiendo de la afectación que esté causando el tumor, someterlo tal vez a un tipo de nefrectomía parcial o nefrectomía total, viendo cuánto tejido se ha afectado a nivel renal. Veremos que en cuanto a otros tumores benignos raros, esta vez estudiaremos lo que es el leiomioma renal, que son tumores pequeños y raros que solamente se presentan afectando la cápsula renal y la pelvis renal. Además veremos que se clasifican en dos grupos dependiendo de el tamaño que estos tengan, ¿no? Y estaríamos viendo que la variación va de menos de 2 centímetros a más de 2 centímetros. Vamos a ver que los leiomiomas abarcarán y afectarán lo que es áreas de riñón de músculo liso y también desarrollándose como tumores corticales que son menores a 2 centímetros de diámetro, y los leiomiomas mayores a 2 centímetros a veces se presentan como tumores solitarios. En cuanto a otro tumor raro benigno, tenemos el hemangioma, ya que puede llegar a afectar también otros tejidos que también podríamos ver como el tejido hepático. En cuanto al diagnóstico, se realizarán unos estudios, realizar tal vez una tomografía computarizada, angiografía, resonancia magnética. Veremos también que, bueno, el hemangioma renal son tumores pequeños vasculares, como su nombre indica, afectan los vasos renales y pueden causar la presencia de hematuria en el paciente. Veremos que el diagnóstico se basará en realizar la angiografía, que es un método contrastado de estudio de irrigación del órgano renal, lo que nos ayudará a detectar la afectación de qué vasos arteriales están afectados. Vamos a ver que en cuanto, digamos, al hemangioma renal, veremos que puede ser la causa de este proceso, puede producir en el paciente también una hemangiomatosis múltiple, o sea, la presencia de varios tumores diseminados a nivel de los vasos renales, y lo que hace que el paciente pueda presentar una clínica relacionada también con un cuadro de abdomen agudo, secundario a una hemorragia. Y veremos que también deberíamos descartar en el paciente dependiendo de los síntomas, tal vez podríamos asociarlo a la presencia también de una ruptura de la aorta abdominal. Bueno, en cuanto a los tumores malignos del riñón, nosotros comenzaremos estudiando lo que es el adenocarcinoma renal. Veremos que este tumor representa el 2.8% de los cánceres en adultos y 85% de los cánceres renales. Y veremos que entre este tumor, adenocarcinoma renal, se presenta a la edad de 50 a 70 años y es más prevalente en hombres 2 a 1 que en mujeres. Veremos que en cuanto a la etiología determinada para este adenocarcinoma será el tabaquismo. Pacientes que fuman presentan esta clase de tumor. Veremos que también pacientes que han sido expuestos, bueno, en su trabajo a asbesto, solventes o cadmio, y también se presenta por alguna alteración cromosómica. Entonces veremos que el adenocarcinoma renal tiene, habíamos dicho, dos formas de presentación. La heredada, que se relaciona con herencia de genética autosómica dominante por variación en los cromosomas P3 y K8. Y veremos también que se generará también de forma espontánea. Lo que habíamos mencionado, que los pacientes que fuman o que son sometidos en su trabajo, digamos, a la presencia de asbesto o cadmio, podría también presentar esta tumoración. Veremos que, bueno, en cuanto a la tendencia heredada,
La adenocarcinoma renal puede originarse por cambios estructurales específicamente del cromosoma 3 y relacionarse con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Veremos también que, lo que hace también en esta enfermedad de von Hippel-Lindau es que nosotros encontremos la presencia de este tumor asociado a un hemangioblastoma cerebeloso, la presencia tal vez de un angioma retiniano y la presencia de células claras bilaterales. Bueno, en cuanto a otro tumor maligno, nosotros podemos estudiar lo que es el nefroblastoma o tumor de Wills, que es un tumor sólido que es detectado más comúnmente en la infancia y que se presenta en el 5% de los cánceres detectados en esta etapa en menores de 3 años. Veremos que suele ser unicéntrico o afectar tal vez en ambos riñones, representando también el 5% de la afectación bilateral. Veremos que y en el 10% de los casos los tumores estarán relacionados con otras malformaciones congénitas conocidas, como veremos que estos niños también suelen cursar con un proceso de aniridia. También veremos que está asociado a anormalidades genitourinarias, hipospadias, criptorquidismo y fusión renal, y 4 al 7% de los tumores se presentará de forma unilateral. Y cuando hay una afectación bilateral, esto se presentará en el 14% de los casos. Vamos a ver que en sí, este tumor de Wilms se puede presentar de forma esporádica por herencia o mutaciones psicocigóticas en una sola célula, y la forma familiar, que es por mutación presigótica en un evento postcigótico posterior. Entonces, vemos que ambas tendencias son originadas por una variación en el cromosoma 11, y veremos que alguna lesión de tipo precursor puede darse a nivel renal, en el área perilobular, y cuando se da en el área intralobulillar, veremos que el nefroblastoma puede, en algunos casos, llegar a involucionar. En cuanto a las características histológicas del nefroblastoma y sus condiciones desfavorables, veremos que este tumor es capaz de tener células anaplásicas y que estas células podrían desarrollar en sí y evolucionar y dar lugar a lo que sería un sarcoma de células claras o un tumor rhabdoide del riñón. Y cuando nosotros encontramos características histológicas favorables al estudiar el tejido, veremos que estos tumores no presentarán ningún tipo de anaplasia que pueda originar algún proceso de metástasis. Veremos que la diseminación de este tumor que originaría, digamos, lo que es el proceso de metástasis, se dará por extensión directa hacia la cápsula renal, alcanzando así las células cancerígenas, la vía hematógena y linfática, y originando metástasis hasta en el 10 al 15% de los casos, ubicadas en el pulmón y el hígado. Veremos también que el nefroblastoma, y aquí vemos una escala de estadiaje, donde del 1 al 5 se clasifica el tumor de Wilms de acuerdo a la clasificación en cuanto a la gravedad del cuadro, sabiendo que el grado 5 es el estadio más severo que nosotros podemos encontrar en el paciente, porque ya ha alcanzado algún grado de metástasis este tipo de tumor maligno. En cuanto a los signos y síntomas, veremos que el tumor de Wilms puede presentarse en un principio, como hemos mencionado, ser una masa asintomática, solamente presentando dolor a la distensión abdominal. El paciente podrá presentar en un principio anorexia, náuseas y vómitos, la presencia tal vez de fiebre y hematuria, y también podrán presentar hipertensión de un 25 a un 60% de los casos. Simplemente nosotros también podríamos observar un proceso de hematuria y anemia asociada. En cuanto a los estudios a realizar, nosotros podríamos sugerir que se realice una tomografía computarizada, una resonancia magnética o hasta una radiografía simple a nivel pulmonar para detectar algún cuadro de metástasis. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales de este tumor, podríamos diferenciarlo con lo que es la hidronefrosis, neuroblastomas, riñones quísticos o sarcomas.
En cuanto al tratamiento, veremos que se podría, digamos, sugerir el tratamiento de acuerdo al estadiaje que esté cursando el paciente. Este tratamiento, más que todo, trata de prolongar la vida del paciente y dependiendo del estadio en que se encuentra nuestro paciente, por ejemplo, como podemos observar en la diapositiva, el grado 1 y 2, veremos que podríamos someter al paciente a una cirugía, una nefrectomía radical de la tumoración y asociarla a quimioterapia. Cuando tenemos un estadio 5, tendríamos que ser más agresivos, ya que, digamos, en este proceso ya se ha detectado un cuadro de metástasis, entonces podríamos realizar la quimioterapia, cirugía y otra vez asociarla a lo que sería la radioterapia. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, y esta vez hablamos de los tumores vesicales, veremos que podemos encontrar diferentes tipos de lesiones a nivel de la vejiga, siendo benignas o malignas, siempre y cuando encontremos tal vez algún tipo de hiperplasia a nivel del urotelio, que es el epitelio que reviste por dentro de la vejiga. Entonces veremos que si es que hay una afectación del urotelio, veremos que y un avance progresivo, veremos que ese tumor podría migrar a un tumor vesical maligno. Aquí tenemos el estadiaje en cuanto a la clasificación TNM, donde, como habíamos estudiado, la clasificación T trata de clasificar la extensión del tumor. La clasificación N reportará la afectación ganglionar de esta tumoración. Y la clasificación M reportará la afectación, la presencia de metástasis o no asociada a la presentación del tumor. Esto nos ayuda a clasificar el estadiaje que está presentando en realidad y el avance del tumor que está presentando nuestro paciente. Entonces nosotros manejamos en realidad un esquema de manejo de los tumores vesicales donde estableceremos primeramente lo que es el grado tumoral, ¿no? Ver si es que, digamos, este estadio tumoral es alto o bajo, sabiendo que si es bajo, que es 1, y alto, que sería 5, veremos que tenemos que evaluar lo que sería el riesgo de progresión en cuanto a si este clase de tumor, según su estadiaje, podría producir o no metástasis, que es lo que nos ayudaría a determinar y elegir el tratamiento adecuado a implementar en nuestro paciente. En cuanto a la presentación clínica de los tumores vesicales, estos suelen cursar con hematuria, formación de coágulos, retención aguda de orina. Además, veremos que los tumores vesicales pueden presentar trastornos digestivos, urgencia miccional, poliacuria y tal vez la orina, al examen general de orina, se encuentre con un estudio citobacteriano negativo. Además, veremos que los tumores avanzados pueden también ocasionar una presencia de dolor abdominal en el paciente, dolor óseo por la extensión del tumor y la pielonefritis. Veremos también que en cuanto a pruebas complementarias, en los tumores vesicales nosotros podemos hacer un diagnóstico y también una valoración de la extensión con los estudios que se encuentran en la diapositiva. En cuanto a la estrategia terapéutica, siempre se tratará de realizar una resección tal vez por una vía menos invasiva, que sería la vía endoscópica, cuando esta se puede realizar. También se debe realizar un estudio anatomopatológico del tumor, se deben suprimir factores de riesgo, por ejemplo, en sus pacientes habíamos dicho que los que presentan neoplasias a nivel renal y del sistema urinario son pacientes que fuman. Entonces, aconsejar al paciente de que debería dejar este mal hábito, ¿no? Que deje de fumar, también que dejen de estar en contacto con las sustancias cancerígenas que se ha producido este tumor, en cuestión de cambiar el trabajo y seguir y hacer un seguimiento, ¿no? Una terapia guiada de estos pacientes para asegurar su recuperación total. Y aquí tenemos un esquema de tratamiento valorando, digamos, el riesgo de progresión, ver si es que estos tumores pueden llegar a infiltrar, en este caso en la vejiga, a nivel muscular. Y este es el esquema que nosotros manejaríamos en cuanto a instalar o no una resección quirúrgica,
del tumor en cuanto si es que este es de bajo riesgo de progresión, alto riesgo de progresión o un riesgo intermedio. Veremos que en cuanto al tratamiento, podríamos ir de acuerdo del estadio que presenta el paciente, se puede realizar una cistectomía radical, tal vez también ver si es que hay una afectación, como hemos dicho, la clasificación TNM, donde si hay una afectación de ganglios, sin metástasis o con afectación de ganglios y el posible proceso de metástasis, donde nosotros como tratamiento no indicaríamos una cirugía, a menos que se logre un control duradero del proceso oncológico en nuestros pacientes y más que todo asociaríamos el tratamiento de quimio y radioterapia. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Nos veremos en un próximo estudio. Muchas gracias.